Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 4 de septiembre, desde las diversas regiones de nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada Fundamentos del Compliance para fortalecer la integridad. Una conferencia donde se expondrán los fundamentos del compliance desde una perspectiva tanto histórica, casuística y práctica, que facilite comprender el sentido de esta herramienta de gestión, su relación con la integridad y sus múltiples manifestaciones en los mercados globales, así como plantearse preguntas clave para su implementación y evaluación. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la ingeniera Lorenza García Sarria, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando en primer lugar que nuestro ponente invitado contará con 70 a 80 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de la plataforma. En segundo lugar, se informa que para acceder a la certificación de esta actividad es necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. La entrega de los certificados no es inmediata ya que está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia en la actividad. Finalmente, este proceso cuenta con un plazo promedio de 20 días hábiles y una vez completados los certificados serán enviados al correo electrónico registrado al momento de la inscripción a este evento. Acto seguido y por supuesto para iniciar esta conferencia tengo el placer de presentar al señor Miguel Peña Hilillo, quien es consultor internacional dedicado al fortalecimiento de políticas y capacidades organizacionales para la integridad y la prevención de la corrupción en el sector público y privado, abogado por la Universidad de Chile y magíster en gerencia y políticas públicas. Cuenta también con postítulos de especialización en diversas áreas, tanto como el control de gestión y alta dirección, Big Data y en derechos humanos. Es profesional certificado internacionalmente en compliance y cuenta con estudios en sistemas de gestión antisoborno. Así también cuenta con una visión interdisciplinaria basada en su experiencia en Centroamérica, Perú, Colombia y otros países de Latinoamérica. Fue secretario técnico de la Auditoría Interna General del Gobierno de Chile, experto titular de Chile ante el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y coordinador hemisférico del proyecto Convenciones Anticorrupción por las Américas de Transparencia Internacional. Así también ha contribuido a estudios de la OCDE, la OEA y organismos de cooperación internacional. Actualmente es el director regional de la iniciativa ACT sobre integridad corporativa y compliance en empresas multinacionales en Centroamérica. Desde ya, el total agradecimiento contigo, Miguel, por la oportunidad que nos brinda de presentar esta importante conferencia hasta el momento a estas 1.200 personas conectadas. Bienvenido y te dejamos con el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Quisiera saber si se escucha bien primeramente. Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias, Doménico. Primero que todo, agradezco al Ministerio de Justicia por la invitación a dictar esta conferencia sobre fundamentos del compliance para fortalecer la integridad. Conozco Perú a través de gente extraordinaria, debo decir. Tengo gratas experiencias profesionales y amistad con personas de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, primero, y luego Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahí tuve el placer de trabajar junto a Susana Silva Hasenbach, a Eloy Munive Pariona, también con la Contraloría General de la República del Perú, una tremenda Contraloría. De ahí tengo gratos recuerdos de mis conversaciones y discusiones con mi colega Juan Carlos Cuadra Ali, donde hablábamos mucho sobre los sistemas de gestión de riesgos.
y los sistemas de denuncia. También he tenido la oportunidad de compartir con profesionales de la Defensoría del Pueblo del Perú y, por supuesto, con el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Ahí tengo amistades notables, empezando por José Ugaz. Bueno, dicho esto, quisiera comenzar señalando que el compliance es una disciplina nueva. Muchas veces no es conocida, digamos, o es considerada de muy distintas perspectivas. Aquí yo voy a asumir una perspectiva práctica donde el compliance es una herramienta. Y es una herramienta para fortalecer la integridad. De hecho, así surgió, primeramente, para fortalecer la integridad pública y privada. La imagen que ustedes ven no es casual. Si una empresa o una organización pública quiere asumir un desafío y está trabajando en grupo, en equipo, para lograr un desafío que puede ser político, económico, social, incluyendo una organización de la sociedad civil, necesita una herramienta como el compliance, que es esa cuerda azul que los une a todos y que les da mayor seguridad de lograr el objetivo. Bueno, habiendo dicho eso, voy a... estoy tratando de avanzar. Bien, perfecto. Quiero hablar de dos casos que dieron origen al compliance en Estados Unidos y desde ahí se expandió esa disciplina de compliance a todo el mundo, o a casi todo el mundo. Quiero abordar los casos porque nos permiten comprender qué estaba pasando en la historia, qué estaba pasando en un momento determinado y por qué una legislación se produjo. O sea, vamos a las fuentes materiales, digamos, de esta situación. El caso Nixon, yo le llamo gracias Nixon. El caso Watergate fue un escándalo político en Estados Unidos hace 50 años, en el año 1972. Comenzó con una investigación de un allanamiento ilegal a la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C. Es decir, eran las elecciones y la sede del Comité Nacional Demócrata fue objeto de espionaje y de allanamiento por parte de ciertos sujetos. Bueno, las personas arrestadas estaban vinculadas con la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. De ahí surgieron una serie de acusaciones que hablaban de una conspiración más amplia y que involucraba a altos funcionarios de la administración. Recordemos que Nixon quería reelegirse. Tras las investigaciones se reveló que Nixon intentó encubrir la participación de personal de su administración y antes de someterse al impeachment, al juicio político, decidió renunciar en agosto de 1974, convirtiéndose así en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en renunciar al cargo. En este caso se hizo evidente que el funcionamiento del sistema político y económico necesitaba mayor transparencia y establecer límites claros sobre lo que el gobierno y las corporaciones pueden hacer con la información personal y financiera. Recordemos que en este caso, ese allanamiento, la participación de personal no autorizado para hacer actividades ilegales de espionaje, también estaba siendo financiado a través del financiamiento de la campaña política. Y el financiamiento de la campaña política tiene un impacto impositivo porque sale de los impuestos de los ciudadanos. Entonces esto generó un gran cuestionamiento porque finalmente los ciudadanos estaban financiando una operación ilegal. La SEC, la Agencia Reguladora de los Mercados de Valores, intervino para asegurar que las empresas, más allá del impeachment y de que se fue Nixon, asegurar que las empresas cumplieran con la ley, porque aquí había empresas involucradas también, que trabajaban en la campaña. Entonces, la SEC dijo, bueno, revisemos cómo están actuando estas empresas. Y durante estas investigaciones del caso Watergate, la SEC, la Comisión de Bolsa de Valores, llevó a cabo esta investigación sobre las finanzas de empresas norteamericanas. Y la investigación de la SEC descubrió que muchas empresas estadounidenses habían pagado cientos de millones de dólares en soborno a funcionarios extranjeros para asegurar contratos y negocios. Por lo tanto, aquí había un entramado mucho más grande, donde además se utilizaban fondos públicos para pagar esos sobornos. ¿Por qué digo fondos públicos? Porque los sobornos eran anotados en la contabilidad y eran considerados gasto necesario para generar renta y por lo tanto generaban un descuento impositivo para las empresas. Por lo tanto, quien pagaba finalmente esto eran los contribuyentes.
Entonces, el caso Watergate fue importante. Fue importante porque más allá de la cobertura que tuvo el caso sobre el presidente, dio lugar a una gran cantidad de reformas porque se descubrió que había una gran cantidad de forados en el sistema legal, en el sistema ético de las organizaciones públicas y corporativas en Estados Unidos. Entonces comenzaron reformas que limitaban, por ejemplo, que limitaban el financiamiento de las campañas políticas. Reformas para exigir un gobierno más ético y transparente. Se generaron normas para el servicio civil, se creó el órgano de ética gubernamental. ¿Ah? Y se establecieron una serie de medidas para proteger a los ciudadanos contra los abusos de poder del gobierno, por ejemplo, el espionaje de ciudadanos norteamericanos. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la FCPA, fue parte de estas reformas y abordó esta cuestión para tipificar como delito que las personas y empresas sobornaran a funcionarios públicos extranjeros con el fin de obtener negocios o conservar negocios. También impuso normas contables a las empresas, es decir, que garantizaban que se registren con precisión las transacciones y prohibiendo la falsificación deliberada de registros y además prohibiendo la exención impositiva. Por lo tanto, la FCPA fue la primera ley que estableció estas obligaciones a las empresas de lucha contra el soborno y dio lugar luego a la imputación de responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, que las empresas, no solo los actores, no solo los empleados, los directivos, respondan personalmente por estos delitos, sino que además respondan las corporaciones. Entonces vamos a ver que allí surge, ahí está la génesis del compliance. Ahora, otro caso que fue coetáneo y que ayudó, digamos, a sensibilizar a la opinión pública norteamericana y en general generó impacto en otros países, así como a nosotros nos generó impacto, por ejemplo, el caso Odebrecht. Bueno, aquí el caso Lockheed también impactó. Este caso, el caso Lockheed, fue conocido porque el subcomité de empresas multinacionales del Senado hizo audiencias públicas. Y detectaron que se pagaron más de 12 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales a funcionarios públicos japoneses a comienzos de los 70, incluyendo un pago al primer ministro japonés, Kakuei Tanaka, quien tuvo que renunciar. Cuando se descubrieron sus ofertas de sobornos, las entidades públicas norteamericanas se indignaron porque la empresa, además, la empresa Lockheed, para hacer este trabajo de los aviones, hizo dos cosas. Primero, sobornó para obtener mayor financiamiento para la empresa japonesa, All Nippon Airways, para que ésta compre los aviones que estaban produciendo Lockheed. Pero todo eso lo hacía con dinero que había obtenido, apalancamiento que había obtenido del Estado norteamericano que apoyaban a empresas norteamericanas para desarrollar productos y comercializarlas mundialmente. Por lo tanto, nuevamente, parte de la ayuda recibida de los contribuyentes estadounidenses fue utilizada para sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros. Y lo que trataba de hacer esta empresa Lockheed era vender su avión TriStar a esta empresa japonesa, pero el tema es que las investigaciones dieron con otro hecho interesante. Lockheed no era la única empresa que lo hacía. Y entonces empezaron a investigar el Comité del Senado a otras empresas, incluyendo Exxon. Pero investigaron a una empresa de armamento que se llama Northrop. Y cuando entrevistaron al presidente de Northrop, él les dijo algo que fue como un reguero de pólvora. Dijo que usaron las prácticas de Lockheed como modelo para sobornar en otros países. Es decir, básicamente era un liderazgo inverso, donde una empresa norteamericana tenía un modus operandi que vulneraba las normas, que lograba los contratos usando fondos públicos. Y por lo tanto, se generó un escándalo mayúsculo. Entonces, este caso influyó notablemente en la opinión pública norteamericana, en las entidades públicas, y junto con el caso Watergate, motivaron el nacimiento de esta primera ley, que es la FCPA. Ahí está el germen, digamos, de lo que ahora vamos a hablar, que es el compliance.
Pero junto con este proceso, también hubo avances en la normativa internacional sobre corrupción. Es decir, la FCPA evitaba la corrupción corporativa o la corrupción de funcionarios públicos extranjeros por corporaciones norteamericanas. Pero hubo otros hechos que también dieron lugar a que haya tratados internacionales anticorrupción, a que hubiese una respuesta que no solo fuera nacional, porque hasta ese momento solo Estados Unidos tenía una ley que le prohibía a las empresas sobornar en el extranjero. Las compañías israelitas, francesas, suecas no tenían esa limitación. De hecho, el Departamento de Comercio de Estados Unidos en un momento, según estuve revisando en unos antecedentes hace algunos años, sobre el nacimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, alegaba que las empresas norteamericanas habían perdido en 10 años aproximadamente 45.000 millones de dólares en negocios, producto de que tenían una cancha dispareja. Miren lo que se decía en ese momento y lo que se dice ahora. Una cancha dispareja porque los otros países no tenían una ley que los restringiera para sobornar. Por lo tanto, otras compañías de otros países sí sobornaban. Bueno, la solución tomada por el Estado norteamericano fue promover compromisos internacionales para que otros países también legislen prohibiendo el soborno. O sea, no estimuló a sus empresas a que sobornaran, y vamos todos a sobornar por el mundo, sino que al contrario, dijo, bueno, si nuestra ley es justa y queremos que se aplique y no perjudique a nuestras empresas, bueno, llevémosla también al extranjero, que otros países también tengan esta obligación. Y esto entonces dio lugar a una normativa internacional sobre corrupción. Esto se da en un contexto, además esto se da en los años 90. Fines de los 80 y comienzos de los 90 está ese movimiento en Estados Unidos, pero en el mundo, en los 90 comenzó una gran demanda ciudadana y de algunos países por contar con tratados internacionales anticorrupción que garantizaran una ética pública en los estados y en la relación entre los estados y que sancionara los delitos más graves de corrupción. Lo que se produjo después de la caída del muro de Berlín dio inicio a un proceso de cambio global en todo el mundo. Se amplió la democracia primero. Los países que estaban detrás de lo que se denominaba la cortina de hierro pasaron a ser democracias. Imperfectas, nacientes, no tenían tradición, habían estado 50 años sin democracia o más, 70. Pero se amplió la cantidad de países que había en el globo. Más gente, más ciudadanos que tenían derecho a voto, más ciudadanos que podían exigir algo del gobierno, que podían exigir un mayor desempeño. Se internacionalizaron los mercados. Cuando cayeron las barreras políticas, cambiaron también las barreras económicas. Y por lo tanto se produjo una gran internacionalización de los mercados. Las empresas pudieron empezar a deslocalizarse. Se inició la globalización, un fenómeno social, cultural, político, del que somos parte, donde el inicio del Internet ayudó a eso. Se deslocalizaron las empresas, entonces ahora una empresa que antes siempre estaba en un territorio y que era vigilada por el órgano de ese territorio, el órgano público de ese territorio, ahora podía tener una matriz en un país, tener un centro administrativo en otro, tener un centro de producción en un tercer país. Por lo tanto, empezó a fragmentarse esto y ya la policía estatal no era eficaz para garantizar que todos se comportaran como correspondía o que no cometieran delitos a propósito de sus negocios. Lo primero que se abrió fue un flujo de capitales alrededor del mundo. Empezaron a fluir los capitales y las inversiones. Luego llegó el flujo de mercancías, especialmente con la deslocalización. Luego comenzó un flujo de personas y cuando cruzan las mercancías y las personas, también hay un flujo de delitos. Entonces, delitos que se cometían en un país comenzaron a fluir a otros países. Por lo tanto, empezó a haber no voy a decir una contaminación, pero una influencia recíproca entre prácticas corruptas y delitos entre los países. Pero además surgió lo que se denomina la ciudadanía corporativa, la noción de que las empresas no solo deben producir para ser rentables y cumplir la ley, sino que tienen que también cumplir ciertas expectativas de la población. Deben cumplir además con cierta ética que se espera de ellas, porque el impacto de las empresas en la vida de las personas cada vez se hacía más patente. Si antes el Estado tenía mucho impacto
en el bienestar de las personas y en su futuro, ahora las empresas privadas mostraban todo su poder. Por lo tanto, frente a ese gran poder también surgía la demanda de una mayor responsabilidad. La ciudadanía corporativa es la responsabilidad de una empresa a la sociedad, que va más allá del cumplimiento de la ley, que involucra también sus impactos sociales, los impactos ambientales y económicos de sus actividades y sus negocios, de tal manera que tiene que contribuir activamente al bienestar común. Esto ahora se traduce en que hay productos sostenibles, que hay apoyo a proyectos sociales, que hay inversión en organizaciones benéficas, que hay voluntariado corporativo y hay promoción de prácticas éticas y corporativas. Por ejemplo, yo dirijo un proyecto en Centroamérica que es lo que se llama una acción colectiva, una iniciativa entre empresas privadas y organizaciones de sociedad civil, en este caso Transparencia Internacional, la principal de ellas, para fortalecer los modelos de integridad de las empresas multinacionales centroamericanas y desde allí contagiar al resto y fortalecer la cadena de valor para que también los proveedores, los contratistas, los agentes, los intermediarios, los clientes también desarrollen mejores prácticas éticas. De acuerdo al Foro Económico Mundial, esta ciudadanía corporativa es la contribución que una empresa hace a la sociedad mediante sus actividades esenciales, sus inversiones sociales, su programa de filantropía y su aplicación en la política pública. Es decir, hoy en día las empresas tienen una responsabilidad y si se dan cuenta, las generaciones más jóvenes de hoy ya le atribuyen personalidad a las empresas. Le atribuyen, es como si fuese un ser humano, le atribuyen una cierta personalidad. Y además se la apropian muchas veces. Por lo tanto, no les es indiferente qué es lo que hace la empresa. Hay una sensibilidad mayor. Bien. Desde los 90, surgen los primeros tratados internacionales anticorrupción. Los escándalos en Estados Unidos, la necesidad de las empresas multinacionales norteamericanas de tener reglas iguales entre los distintos países, casos de corrupción en Venezuela, el caso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, dio como lugar que Venezuela y Chile propusieran una convención interamericana contra la corrupción en la Cumbre de las Américas. Y eso dio lugar a un respaldo de distintos países, entre esos Perú, pero especialmente Canadá y Estados Unidos, para efectivamente contar con una convención interamericana contra la corrupción que se dictó y se firmó en 1996 y es el primer tratado anticorrupción en el mundo y dio lugar en nuestro continente. Al año siguiente, y debido a la evolución, digamos, de una serie de otras corrientes, también se dictó la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE, el año 97. Luego, en Europa, se dio el Convenio Penal contra la Corrupción y el Convenio Civil contra la Corrupción. Y ya para el 2003, la Convención de la Unión Africana para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es de alcance global, dieron a luz. Por lo tanto, ahí hay un periodo de 10 años donde hubo una febril demanda y una febril actividad gubernamental para lograr acuerdos multilaterales. Y de pasar a pedir esos acuerdos, que no haya sobornos en las operaciones, en los negocios internacionales, se pasó además a incorporar otras medidas preventivas contra la corrupción. Así es que los tratados son una demanda social y política sobre los gobiernos y sobre el Estado. ¿Y qué es lo que buscan estos tratados en general? Especialmente la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas, que son plenamente aplicables y están suscritas y ratificadas por el Perú. Primero, que los estados prevengan la corrupción y detecten la corrupción de sus funcionarios. Tienen un foco en la ética pública, en demandar que los estados tomen medidas claras para prevenir y detectar la corrupción. También que cuando se produzcan hechos de corrupción, estos sancionen los delitos de corrupción. Un aspecto interesante e innovador que introdujo la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003 es una obligación de los estados totalmente vinculante para que cuenten con políticas anticorrupción y cuenten con órganos públicos de coordinación de las políticas anticorrupción. Es decir,
no solamente que se incorporen algunas cláusulas sustantivas, como está prohibido el soborno, ¿sí?, o la malversación de caudales públicos, sino que también se establezcan mecanismos, que los estados se comprometan a establecer mecanismos prácticos, adjetivos, para poder luchar contra la corrupción. De ahí surgieron también muchas iniciativas en Perú y en el resto de los países de Latinoamérica. Y finalmente, también los tratados lo que buscan es fortalecer la cooperación internacional entre los países en la prevención, la detección y la sanción de la corrupción, y también la asistencia legal mutua. Esto es el intercambio de información, la cooperación entre agencias de investigación para prevenir, para sancionar actos de corrupción transnacional. Entonces, a todo este entramado jurídico que se fue formando a lo largo de 10 años se sumó también una demanda o una ola de transparencia. Imaginémonos el impacto de Internet. La mayor parte de la gente que está escuchando a lo mejor nunca vivió sin Internet. Bueno, quienes vivimos sin Internet nos damos cuenta que eso fue una gran explosión. De pronto la información estaba al alcance de uno. No tenías que ir a la biblioteca, no tenías que consultar cosas por escrito, estaba en el computador. El impacto de Internet abrió la información hacia la ciudadanía. Y la ciudadanía es curiosa y empieza a buscar. Los gobiernos comenzaron a tener iniciativas de gobierno electrónico, así le llamaron, de gobierno electrónico, durante 10, 15 años, y empezaron a desarrollar además trámites, trámites en línea. Y eso además ayudó a reducir la corrupción, porque se empezó a anonimizar quién era el funcionario que tomaba una decisión. Bueno, de hecho, de ahí se pasó a iniciativas de gobierno abierto, que involucran a la ciudadanía, a la participación de las empresas y de los ciudadanos en la definición de políticas públicas. Y ahora se habla de Estado abierto, es decir, que todo el Estado, en realidad, debe estar sometido a ciertas normas de transparencia, consulta y participación de la ciudadanía y de los stakeholders, incluyendo las empresas. Y se dictaron, además, una serie de leyes de transparencia pública en Chile en el año 99, y luego posteriormente, cuando no era una buena ley, se dictó una nueva ley de acceso a la información pública y transparencia pública, en México, por supuesto, y luego en todos los países de la región prácticamente. Hoy en día algunos tienen leyes, pero son de papel. Reconozcámoslo. O sea, Nicaragua y El Salvador son un ejemplo de eso. Pero básicamente, el efecto final es una ciudadanía más demandante frente al Estado y frente a las empresas, donde además son claves la libertad de expresión. La transparencia es un derivado de la libertad de expresión, y el periodismo, el ejercicio libre del periodismo, se vuelven esenciales para la democracia, al mismo tiempo que transparentan más lo que está sucediendo bajo la mesa y ayudan, contribuyen junto con el hecho mismo de corrupción a generar inestabilidad política. Pero no podemos pensar hoy en día en la ciudadanía y en los sistemas de gobierno en América Latina sin el periodismo y la libertad de expresión, que incluye la transparencia pública y el acceso a la información pública. Entonces, mayor conocimiento de los hechos, mucha información en el mercado, aumenta los niveles de desconfianza en las entidades públicas y en las empresas y en las organizaciones de sociedad civil, incluso en los medios de comunicación, y aumenta las quejas de la ciudadanía. Voy a mostrarles algunas estadísticas surgidas de ahora, del año 2025. El informe Edelman 2025 sobre el barómetro de la confianza. En este barómetro, esta es una encuesta que se hace en muchos países alrededor del mundo y es considerada una muy buena encuesta, un termómetro de lo que le está pasando a las personas. Y aquí existe, en este barómetro, se destaca que existe un alto porcentaje de personas que sienten que el gobierno y las empresas solo sirven a unos pocos. Y que los negocios y el gobierno, sus acciones dañan a las personas. Que el sistema favorece a los ricos y que los ricos son cada vez más ricos. Entonces hay una sensación, un 61% de personas que se quejan en contra de los negocios, de las empresas y de los gobiernos y de los ricos. Si hay una desconfianza y hay una queja respecto a estos grupos.
Pero también, veamos este gráfico. En este gráfico, se puede ver que solo las empresas, los negocios son vistos como competentes a la vez que como éticos. Es decir, las organizaciones de sociedad civil se ven como éticas, altamente, más que cualquier otro grupo, más que las empresas, ¿ah? Más que los medios, más que los gobiernos, éticos, pero no necesariamente competentes. No se ven incompetentes, están en el punto medio. ¿Ah? Entonces, hay una confianza en ellas, y esta ha aumentado en los últimos años. Hay una confianza en las empresas, y ha subido esa confianza en las empresas. En el año 2020, la confianza de las empresas, de la ciudadanía en las empresas, era que eran competentes, pero no eran éticas. Fíjense que están bajo la media. Ahora ha ido aumentando el interés porque las empresas han seguido también esta temperatura global y se han preocupado porque sus negocios sean justos o percibidos como justos. Y por lo tanto ha aumentado la sensación de que las empresas son éticas a la vez que competentes. Sin embargo, de hecho las ONG también han subido, pero los medios, a pesar de que han subido, todavía se ven como incompetentes, o menos competentes y como no éticos. Ahora, los gobiernos que también han mejorado su posición, pero todavía se consideran básicamente no competentes y no éticos. Entonces, esto es una percepción global. Por otro lado, respecto a los gobiernos, la ciudadanía en general, este es un promedio mundial, gana legitimidad del gobierno si entrega resultados que me benefician a mí. Entonces, los gobernantes ganan legitimidad, autoridad, cuando ellos tienen un impacto positivo en la vida de las personas. Las personas ya no están esperando a un líder que solamente les habla, sino que les dé cosas, que satisfaga necesidades, que resuelva problemas. Y también la gente valora que comprendan qué es lo que la gente quiere. Por supuesto, la opinión general de lo que la gente quiere es muy variable. Y en ahí tienen un efecto muy importante las redes sociales, los medios de comunicación, pero las redes sociales. Porque hoy en día está muy volátil la demanda de los ciudadanos. Por lo tanto, eso hace que haya una trampa, que muchos líderes políticos lo que busquen es satisfacer la necesidad en lugar de tener una propuesta. Bueno, eso es parte, digamos, de la turbulencia de la política en nuestros países y en el nivel global. Respecto de quienes dirigen un negocio, dirigen una empresa, los CEO tienen permiso para actuar, para solucionar problemas cuando hay problemas que causaron sus empresas. Es decir, la gente piensa y los empleados piensan que el CEO sí debe intervenir en cuestiones sociales cuando la empresa contribuyó al problema. Es decir, hay una responsabilidad que va más allá de ganar dinero o no ganar dinero, de cumplir la ley o no. Generaste un problema, impactaste, generaste un obstáculo frente a una comunidad, frente a un grupo, frente a un sector de una ciudad o del campo. Bueno, también tienes que contribuir a solucionar el problema. Y también los empleados, los ciudadanos también piensan que ellos deben actuar y está bien que actúen cuando cuando la empresa daña a los consumidores, a los empleados, a las comunidades. Por lo tanto, hay una mayor demanda. Sin embargo, a pesar de todo esto, las empresas siguen siendo las instituciones más confiables hoy en día a nivel global. Es decir, las empresas están en primer lugar en materia de confianza. Todavía, aún están entre las entidades confiables. Luego, las ONGs, las organizaciones de sociedad civil, las fundaciones, las comunidades. Después está el gobierno, en el medio, y los medios, es decir, los medios de comunicación. En lo personal, tengo la impresión de que la gente pone a los medios, pero pone a un youtuber también como un medio. Pone a un tiktokero también como un medio. Es decir, hay una representación de qué es un medio, que no son los medios estables y tradicionales o los que tienen ciertos
estándares de periodismo, investigación, ¿ah?, y tratamiento de la información, sino que a cualquier persona. Y hoy en día eso está muy democratizado. Por lo tanto, los medios están con una baja confianza de la ciudadanía, pero también es porque ya no son los medios de antes, son una multiplicidad increíble de medios de información donde también hay mucha desinformación. Entonces, con esto les quiero decir básicamente que hay una demanda por una conducta ética de las personas, de las empresas y de los gobiernos. Bien, entonces, frente a una demanda de integridad en los negocios y en los gobiernos, surge el compliance. ¿Eh? Eh, el compliance puede ser visto de muchas maneras. Bueno, el compliance es una disciplina, el compliance es una varita mágica, el compliance es un látigo, el compliance es ¿cómo se llama? Solamente un objetivo que está en el aire. Pero veamos entonces, ¿qué es el compliance? El compliance surge como una manera de gestionar la integridad en las organizaciones. Ese fue su origen. Los sistemas jurídicos, empezando por Estados Unidos de América, le asignaron, recordemos la FCPA, responsabilidad a las personas jurídicas por los hechos de sus empleados, de sus dependientes. A ver, antes de eso, eso se llama responsabilidad de las personas jurídicas. Puede ser responsabilidad administrativa, civil, penal, de las personas jurídicas. Esto significa que en los países donde no existe una normativa de este tipo, cuando un empleado de una empresa comete un fraude, un soborno, o comete un delito como la trata de personas, y lo hace en beneficio de la empresa, en esos países donde no existen leyes de ese tipo, solo responde el empleado, la empresa se lava las manos. Sin embargo, hoy la ciudadanía corporativa y la responsabilidad social empresarial, ¿no?, que pone de patente, digamos, que ellos tienen una responsabilidad que va más allá de la ley, han hecho surgir la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, reconocer que el ente organizativo, y aquí hay una gran discusión jurídica en los países, pero que el ente organizativo llamado empresa debe actuar no solo legal, sino también éticamente, y que es responsable por los actos de sus empleados. Entonces, en Estados Unidos surgió una figura penal contra las empresas por los actos de los dependientes, es decir, tanto el dependiente como la empresa podrían terminar cumpliendo una sanción. Y este es el comienzo de la regulación de las autorregulaciones empresariales, es decir, ya no hay un órgano estatal que pueda vigilar que todos estén actuando correctamente. Es imposible. Por lo tanto, lo que se ha creado es una regulación para que las empresas, obligatoria o voluntariamente, cuenten con sistemas de compliance en sus organizaciones. Y que sean esas empresas las que vigilen a sus empleados, reporten irregularidades, faltas a la integridad. De alguna manera, el compliance hace que las empresas sean colaboradoras del Estado de Derecho, que promuevan valores, que evalúen riesgos, que reciban denuncias, que hagan investigaciones, que tomen medidas. Por lo tanto, el compliance nace como una herramienta que permite a las empresas el riesgo de ser responsabilizadas por los hechos de sus dependientes. Aquí hay un riesgo litigioso, por supuesto, no es la esencia, pero de una manera inmediata ese es el efecto. Ayuda a evitar el litigio, el riesgo litigioso de la empresa, y otro tipo de riesgos, como riesgos financieros, digamos, asociados. ¿Qué dice el Departamento de Justicia norteamericano? Ellos han señalado que responsabilizar a las corporaciones por las irregularidades de sus dependientes, empleados, agentes o intermediarios permite al gobierno ser una fuerza para el cambio positivo de la cultura corporativa y una fuerza para prevenir, descubrir y castigar los delitos graves. Es decir, aquí las empresas se tienen que hacer responsables de todos sus recursos, incluyendo el recurso humano, y tienen que colaborar con la prevención, detección e investigación de delitos. Claro, en la investigación de delitos de una determinada manera.
no pueden reemplazar a los tribunales de justicia. Y luego señala el Departamento de Justicia que los programas de cumplimiento son establecidos por la gerencia corporativa para prevenir y detectar mala conducta y garantizar que las actividades corporativas se realicen de acuerdo con las leyes, regulaciones y reglas penales y civiles aplicables. Dice que el Estado alienta dicha autorregulación corporativa, es una autorregulación, incluyendo las divulgaciones voluntarias al gobierno de los hechos relacionados con la mala conducta que una corporación descubre por sí sola. Es decir, aquí hay que colaborar además con la justicia. Esa es la noción que el Departamento de Justicia tiene. Ahora, ¿cómo definir al compliance? Bueno, hay múltiples definiciones. Si ustedes entran a Internet van a encontrar muchas definiciones. Yo tengo una definición propia y la vamos a ver, pero quiero tocar algunos puntos. El compliance es una herramienta hoy para garantizar organizaciones confiables. En este entramado de negocios que hay alrededor de todo el mundo, las empresas no saben con quién están trabajando, con quién están contratando, con quién están jugando, quién les está proveyendo. Entonces buscan organizaciones confiables. Buscan reducir la incertidumbre sobre la confiabilidad de otra organización y aquellas organizaciones que usan compliance toman medidas para prevenir el riesgo. El compliance está al servicio del buen gobierno corporativo, es decir, y especialmente del órgano de dirección de una empresa. Y permite garantizar el cumplimiento de las leyes, los compromisos éticos de la organización y las expectativas de la comunidad en la que realizan sus actividades. Es decir, una empresa se preocupa de no sobornar, se preocupa de no lavar dinero, se preocupa de no vulnerar los derechos humanos o no explotar a los trabajadores o no usar trabajo infantil. Pero también el compliance le ayuda a la empresa y al gobierno corporativo a cumplir con sus propios compromisos éticos y también con los compromisos contractuales de la empresa. Por eso se hace más confiable la empresa. Y también incluso satisfacer las expectativas de la comunidad en la que realizan las actividades, aun cuando eso no sea parte de la ley. Satisfacer a los clientes y a las comunidades donde impactan sus operaciones. El compliance, también hay que decirlo, no son medidas aisladas o inconexas. Se concibe generalmente como un sistema o un conjunto de medios organizacionales. Es decir, no son algunas cosas como en un checklist. Es un sistema o un conjunto organizacional que están enlazados entre sí. Toda organización, por otro lado, es responsable del compliance. Esto es lo mismo que cuando hablamos del control interno, ¿no? Cuando se habla del control interno, los auditores dicen, bueno, toda la organización es responsable del control interno. Claro, pero hay roles claves que están definidos. Todos tenemos una participación, ¿no? Pero en distinto grado. Otra cosa que hay que decir es que no existe un modelo único de compliance. El compliance responde a las características y necesidades de cada organización. Cada organización se desarrolla en un ambiente determinado, en un ámbito territorial, en un contexto político, económico, incluso en contexto criminal, si es así, hay que decirlo. Es decir, está expuesta a ciertos riesgos particulares, tiene una cantidad de recursos y tiene un apetito al riesgo. Por lo tanto, el compliance le ayuda sin perjuicio del tamaño de la empresa o su naturaleza, a tener un sistema de compliance que es moldeable. Finalmente, hay que decir que el compliance es una inversión, no es un costo, es una inversión que aporta valor. Si se considera que el compliance es un costo, hay que pagar a un oficial de cumplimiento, hay que pagar para que hagan una evaluación de riesgo, hay que capacitar al personal, el tener que significa que no se asume como algo valioso, sino que como una obligación. Y por lo tanto puede ser asumido como un costo que no tiene mucho sentido. Y eso desincentiva el sentido mismo del compliance, da lugar a la paradoja del compliance. Como ya tengo compliance, entonces no necesito compliance, o no necesito tomármelo en serio. Pero también da lugar a actitudes más cínicas como es el compliance de papel. Voy a mostrar que tengo un sistema de compliance, pero en realidad eso no tiene mucho fundamento. Lo estoy poniendo solamente porque me da buena prensa. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo definimos el compliance? Bueno,
Primero es un sistema de organización, así lo defino yo, un sistema de organización y gestión, que, basado en herramientas preventivas, detectoras, correctivas y de monitoreo, busca asegurar razonable y permanentemente la adhesión a las normas legales y a los compromisos de la organización. Entonces, cuando decimos que es un sistema de organización, es que es un conjunto de cosas que están relacionadas entre sí, ordenadamente, y que contribuyen a un objetivo determinado, en este caso, a cumplir con las normas legales y los compromisos de la organización. También decimos que yo digo que está basado en herramientas preventivas, detectoras y correctivas y de monitoreo, porque obliga a las empresas a tener capacitación a los empleados sobre integridad corporativa. Y eso es preventivo. Es formar al personal para adherir a ciertos valores que la empresa considera también valiosos. Por lo tanto, hay una alineación de valores. La capacitación ayuda a eso. El compliance también obliga a gestionar los riesgos. Los riesgos son básicamente hechos inciertos. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Hay un espacio de información que yo no puedo dimensionar. Entonces, gestiono esa información para reducir ese espacio de incertidumbre y estar más seguro de que voy a cumplir mis objetivos sin vulnerar la ley. Eso también es preventivo, porque lo que busca la gestión de riesgo es anticipar los riesgos que podrían ocurrir. El riesgo es una eventualidad, podría ocurrir. En la medida que yo identifico esos riesgos, no lo que ya pasó, puedo anticiparme y por lo tanto puedo prevenirlo. Es como en salud se dice, hacer control preventivo del niño sano, no estar haciendo autopsias. La gestión de riesgo es anticipatoria, es preventiva. La debida diligencia, conocer al cliente, saber de dónde viene, si está al día en sus operaciones, formalmente cumple con el Estado, no nos va a exponer a nosotros, no es una unidad criminal o una empresa que no es responsable. Entonces, la debida diligencia también es un mecanismo preventivo. En materia de detección, bueno, obliga a que las empresas tengan un sistema de denuncia e investigación y de protección a los denunciantes. Entonces, otro factor es el detector. Y obliga a la empresa a tener acciones correctivas, es decir, tener una capacidad de respuesta cuando se materializa un riesgo que se quería evitar pero que finalmente se produce, aplique sanciones y dicte nuevas regulaciones para impedir, o procedimiento de control para impedir que vuelva a suceder esto. Por lo tanto, hay unas medidas correctivas. Y también obliga a que haya un monitoreo y una evaluación para lograr una mejora continua del mismo sistema de compliance. Es decir, que se vaya actualizando y mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, si el objetivo final es adherir a las normas legales y a los compromisos de la organización, esto significa no solo adherir a la letra de la ley, o a la letra de los contratos, también adherir al espíritu de las normas legales y los compromisos de la organización. Entonces, el compliance, así entonces, es un sistema de organización y gestión que, basado en estas herramientas, busca asegurar razonable y permanentemente, es decir, continuamente, la adhesión a las normas legales y a los compromisos de la organización. A ver, veamos cómo se ha expandido básicamente el compliance. El compliance se ha expandido alrededor del mundo y tiene muy buena prensa, está muy bien catalogado. El compliance ha ido creciendo en los territorios y en las empresas. También ha habido una mayor especialización del compliance en ciertas materias, porque la hacen una herramienta de gestión muy valiosa para proteger otros bienes públicos que el mercado o la sociedad estén valorando. Surgió desde la protección de la integridad pública y privada y hoy en día existe compliance en una serie de materias, porque comprobó que es una herramienta moldeable que sirve para garantizar que una empresa o una organización van a realizar a cabo sus operaciones cumpliendo cierto estándar. En 30 años se ha extendido territorial y temáticamente el compliance de distintas maneras. Existe en Argentina, donde hay sanciones administrativas
y que tienen que ver también, las empresas pueden ser sancionadas administrativamente como proveedores del Estado. Hay un sistema penal, se obliga a tener o sea, más bien se incentiva claramente a las empresas a tener un sistema de prevención penal en Chile, que comenzó con unos cuantos delitos y hoy ha subido a una cantidad increíble de delitos. En Perú existe también un sistema de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y el incentivo a que las empresas adopten voluntariamente sistemas de compliance. Lo mismo pasa en Colombia. En Colombia también hay un sistema de esa naturaleza. Bueno, Costa Rica. Costa Rica ha estado parte de la OCDE, igual que Chile, y también cuenta con leyes que incentivan el compliance. México, por supuesto, Estados Unidos, Canadá. Y Bolivia también tiene sistema de compliance, pero son características específicas. Uruguay también tiene, Paraguay no, Ecuador, cada uno lo adopta a su modalidad, pero en general el compliance se está expandiendo. Y esto se debe básicamente a que ahora hay un entorno regulatorio complejo y las empresas y las organizaciones ya no les cuesta seguirle el ritmo a cuáles son las normas vigentes. Está creciendo la regulación, está cambiando, se está actualizando, y si tengo una empresa que está en Perú y que está en Ecuador, tengo dos sistemas jurídicos que me establecen obligaciones normativas importantes. Y por lo tanto, las empresas enfrentan un panorama global cada vez más regulado que exige un conocimiento y un cumplimiento de normas en distintas jurisdicciones y en distintos sectores. Otro factor es la necesidad de la gestión de riesgos. Hoy en día ya la gestión de riesgos es una necesidad, ¿eh? Especialmente desde que en los 80 surgió el informe COSO, y eso dio lugar a un modelo que incorpora la gestión de riesgos como clave para cualquier empresa. Y el compliance lo adoptó. El compliance se consolida entonces como una estrategia apoyada en la gestión de riesgos para identificar y mitigar riesgos financieros, legales, de reputación, litigiosos, minimizando entonces la posibilidad de incumplimientos y fraudes por parte del personal. También hay una cultura ética y responsable que está demandándose. Las empresas buscan implementar una cultura de integridad y transparencia, promueven valores éticos para guiar las acciones de sus empleados y asegurar el cumplimiento de los principios corporativos. Es decir, hay una mayor alineación de los intereses del personal con lo de la empresa. Esa es la búsqueda. Y hay un requerimiento de los inversores, de los stakeholders. Y cuando hablamos de los stakeholders, hablamos, digamos, de otras empresas, hablamos de competidores, hablamos de clientes, de proveedores que requieren una mayor confianza. Y entonces demandan prácticas empresariales responsables por parte de grupos de interés que impulsan la implementación de sistemas de compliance robustos. Hoy en día, las legislaciones están incorporando otros bienes públicos en riesgo, ampliando el compliance a la prevención de infracciones a los derechos humanos, a los derechos laborales. Hay compliance de los derechos de los consumidores, compliance de la competencia para impedir el abuso de mercado, leyes tributarias, el cumplimiento de las normas sanitarias y de alimentos. Hay compliance para una amplia gama de delitos. En Perú son 6 delitos, en Chile son 50. Hay una diversidad. Evidentemente hay un compliance para el blanqueo de capitales, para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, compliance en telecomunicaciones, protección de datos personales, y hoy en día un compliance de la ciberseguridad. Entonces, todo esto se debe a que hay beneficios del compliance. Primero, la protección de la reputación y el valor de la empresa, la reducción de riesgos y costos. Hay un fomento a la cultura ética en general, genera una mejora de la gestión y la eficiencia, porque cuando hay un sistema de compliance, se alienta el cumplimiento de los procedimientos, de los procesos, de las políticas, y por lo tanto una mayor adhesión normativa no solo tiene que ver con los delitos específicos que se están tratando de prevenir, sino en general con otro tipo de conductas. Se fortalece la gobernanza, porque ya hay una herramienta más elaborada que tiene el órgano de administración para dirigir la organización y controlarla, aportando entonces a un mejor control interno. Genera una mayor confianza de los stakeholders. Yo trabajo con empresas multinacionales locales, grandes empresas locales, donde la mayor parte de las empresas no se comprometen con la integridad corporativa o la prevención de la corrupción. Pero estas empresas lo hacen
porque sus clientes, sus stakeholders, sus financistas, sus inversores, sus socios, necesitan un socio de confianza, alguien de confianza. Entonces ellos dicen, yo me comprometo a esto, porque yo quiero ser más confiable y eso me da una ventaja competitiva. ¿Mm? Y por otro lado, se está regulando las organizaciones siguiendo estándares internacionales que se basan normalmente en buenas prácticas. ¿Mm? Bueno, entonces, en suma, durante 50 años se ha ido avanzando en la preocupación por la conducta ética en el sector público y privado. La FCPA, en este gráfico, abajo, en el año 77, ¿ah?, desencadenó una serie de cambios y demanda reformas desde Estados Unidos hacia el mundo. Y ha habido una serie de normativas que están yendo hacia la regulación de la ética privada y de la ética pública, o sea, de la ética en las empresas privadas, o en las empresas en general, y de la ética pública. ¿Ah? Las guías del Departamento de Justicia, disculpen, para interpretar la CPA en 1991. El informe COSO en el año 1992 no estaba dirigida al compliance, pero claramente estaba dirigida a obtener un mayor control más integrado de las operaciones de una organización, fortalecer el control interno. En el año 96, la Convención Interamericana, en el 97, la Convención de la OCDE contra el soborno, la ley Sarbanes-Oxley de regulación de los mercados en el 2002, en el 2003, la Convención Interamericana, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Africana. Ya después, la ley Dodd-Frank, que protege a denunciantes y obliga a las empresas a tomar medidas para proteger a denunciantes. ¿Ah? La norma antisoborno inglesa, que es una de las más duras del mundo. Las orientaciones de la OCDE sobre buenas prácticas, sobre control interno, ética y compliance. ¿Ah? Y ya cuando nos estamos acercando al año 2016, la norma ISO 37001 antisoborno, que establece, digamos, una manera normalizada de implementar un sistema antisoborno en una empresa. Luego, en el 2017, hay una serie de orientaciones para las empresas multinacionales responsables por parte de la OCDE que incorpora el compliance y la integridad como un eje de la conducta de esas empresas. La directiva de la Unión Europea 2019-1937 para proteger a los denunciantes de infracciones del derecho a la Unión. Las recomendaciones de la OCDE sobre integridad pública, que ha seguido justamente el gobierno del Perú. Y el año 2021, la norma sobre la 37.301 sobre sistemas de gestión normativo. Es decir, donde no solamente el compliance está al servicio del antisoborno, sino en general el cumplimiento de toda norma en una organización. Recién salió la 37.002 también, que tiene que ver con los procesos de denuncia y protección a los denunciantes. Entonces, sí ha habido un cambio en las normativas y en las buenas prácticas internacionales y en los estándares aceptados. Ahora, ¿cuáles son los principales componentes del compliance? A ver, ¿qué es lo que compone el compliance? ¿Dónde están esos elementos con los que hay que jugar? En el Perú, la Superintendencia del Mercado de Valores ha dictado una serie de pautas referenciales para la implementación del modelo de prevención, de acuerdo con la ley 30.424. Este documento es altamente valioso, ya que entrega una orientación sobre cuáles son los requerimientos mínimos de un modelo de prevención que deben ejecutar las empresas, voluntariamente, pero los mínimos de un modelo de prevención en las empresas. Pero también orienta a los fiscales, a los stakeholders, y es un documento que a mi juicio es excepcional en la medida que en Latinoamérica los órganos públicos en general, encargados de regular y supervisar los sistemas de compliance, no publican los criterios utilizados para evaluar si en realidad una empresa está cumpliendo con un modelo de compliance. Así que me parece altamente notable que en el Perú, justamente la Superintendencia de Mercado de Valores haya dictado este documento orientador. Yo no voy a entrar a eso, ¿no? Yo me referiré a algunos aspectos básicos en los cuales hay un consenso internacional sobre cuáles son los elementos del compliance, sin entrar en el detalle de la normativa administrativa peruana. Mi idea es dar una visión simplificada sobre los elementos coincidentes en diversos estándares y normativas internacionales. Bueno, el primer componente de un sistema de compliance
es el compromiso y el liderazgo de la alta dirección, lo que en inglés se llama tone at the top, ¿sí? Es decir, el tono de la cúpula. ¿Sí? Estamos hablando de que el órgano de administración, que es por ejemplo la junta directiva, tiene que demostrar ese compromiso y ese liderazgo. Y lo hace exigiendo, disculpe, demostrando un liderazgo y un compromiso con la cultura y cumplimiento, integrándolo a la gobernanza de la organización, dando señales claras al resto de los miembros de una empresa o de una organización respecto de cuál es la conducta buscada y cómo ellos la ponen en práctica. Si no hay un compromiso y liderazgo de la alta dirección, va a ser muy difícil que un sistema de compliance funcione, porque necesita además, ese compromiso se demuestra también a través de la entrega de dinero suficiente, de recursos para que funcione el compliance. ¿Ah? La toma de decisiones disciplinarias o sancionatorias para castigar una conducta indebida, etcétera, etcétera. El segundo pilar o componente del compliance es el componente normativo. Las empresas deben darse políticas, códigos y procedimientos detallados que traduzcan los valores de la empresa en reglas operativas concretas. ¿Ah? Es decir, su finalidad es establecer estándares mínimos, estándares específicos de comportamiento. ¿Qué está permitido? ¿Qué está prohibido? Y procedimientos que incorporen controles de compliance en los procesos cotidianos del negocio. En tercer lugar, tercer elemento o componente es que haya una gestión de los riesgos de compliance. Cuando hablamos de gestionar los riesgos, no estamos hablando de gestionar un caso, es gestionar todos los casos. ¿Y qué casos son? Son casos hipotéticos. O casos que luego se producen, ya se materializan y hay que tomar una decisión. Pero esto tiene que ver con que las empresas deben hacer evaluaciones periódicas de riesgo de cumplimiento. Identificar en qué áreas, en qué procesos o geografía la empresa es más vulnerable a incumplir normas o comprometer su integridad. Una vez que identifica estos riesgos y los evalúa en términos de probabilidad de impacto, generalmente son los dos grandes factores que se toman en cuenta, estos riesgos deben priorizarse y deben diseñarse controles que prevengan, anticipen o mitiguen ese riesgo de una manera razonable. Es decir, ¿a qué estoy expuesto? ¿Qué quiero evitar? Voy a adoptar medidas organizacionales para evitar que eso suceda. Entonces, estos son los tres primeros. En cuarto lugar, tiene que haber formación y comunicación. Es decir, aquí tiene que haber una educación, tiene que concienciarse, tiene que comunicarse de manera continua a todos los niveles de la organización sobre los aspectos del compliance que resultan relevantes. Por un lado, lo que se busca es asegurar que el personal conozca las reglas de la empresa y sepa cómo aplicarlas en su función cotidiana. Y por otro lado, de una manera más amplia, fomentar una cultura de compliance activa o una cultura ética en realidad, en que los empleados se sientan parte de un esfuerzo ético. Normalmente esto tiene que ver con programas de formación o de capacitación que son regulares, hay un plan anual de capacitación y hay campañas de comunicación interna. En materia de denuncia y gestión de incidentes, tiene que haber canales de denuncia, gestión de incidentes confiables. Tiene que haber un canal en que los empleados, los clientes, los proveedores puedan reportar de buena fe y de forma confidencial cualquier comportamiento irregular o contrario a las políticas. En este punto me gusta mucho, porque muchas veces no se toma en cuenta un canal de denuncia como una herramienta realmente eficaz. Pero yo les puedo asegurar que es eficaz. La primera denuncia a la que yo me tuve que hacer cargo hace unos años atrás, muchos años atrás, fue una denuncia anónima. No llegaba ni siquiera con un papelito. Era un montón de documentos, una gran cantidad de documentos. Era una denuncia anónima. Nunca supimos, y yo no supe nunca quién fue el denunciante, pero esa entrega de documentos permitió evitar un fraude a una empresa pública de mi país por 570 millones de dólares. Entonces, sí son efectivas, pero tienen que ser confiables.
también tiene que haber procedimientos de investigación y respuesta ante los incidentes. ¿Ah? O sea, tiene que haber algún tipo de, digamos, de respuesta. ¿Qué pasa cuando hay una denuncia? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir? Y finalmente, hay que establecer actividades de monitoreo periódico, auditorías, una evaluación continua de la efectividad del programa o sistema de compliance con el objeto de identificar debilidades y oportunidades para mejorar y retroalimentar el sistema, mantenerlo actualizado. Entonces, estos son los principales componentes. Me he basado en una identificación que hizo un colega, Francisco Bonatti, sobre esto. Y para mí, cuando yo voy a la médula, yo creo que estos son componentes críticos. Dentro de los que ya mencioné, no puedo, a mi juicio personal, no puedo dejar de tomar en cuenta que un sistema de compliance tiene que tener un gobierno corporativo que da el tono de la cúpula y que está preocupado de que funcione el compliance. Ellos dan los lineamientos, dictan las normas, entregan los recursos. Tiene que haber una operación de gestión de riesgo, tal manera de anticipar. Eso es definitorio del compliance y es un aporte de costo a todos los sistemas normativos y de gestión de empresas. Y tiene que haber un reporte del riesgo hacia el gobierno corporativo, de tal manera que se tomen decisiones. Entonces, el compliance, así visto, ha influido en el diseño de una serie de políticas y estrategias a lo largo del mundo, y el Perú es parte de este fenómeno. Junto con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en Perú y el incentivo a incorporar voluntariamente en las empresas un sistema de prevención, sistema de compliance, el Estado peruano también ha ido recogiendo recomendaciones de la OCDE en el camino de ser un Estado parte de dicho organismo internacional, y es clara la huella del compliance cuando se creó en el Perú el modelo de integridad, que es obligatorio para las entidades públicas peruanas. En ese caso, hay un esquema de compliance detrás de eso. Y los componentes de ese modelo de integridad pública, que sí es obligatorio, no es voluntario para las empresas, es obligatorio para las entidades públicas peruanas, es que haya un compromiso a la alta dirección, que haya gestión de riesgos, que se dicten políticas de integridad pública, que la entidad maneje la transparencia y la rendición de cuentas, que haya un enfoque de auditoría y control, que haya capacitación y comunicación, que se adopten mecanismos de denuncia, que se supervise y monitoree el modelo para mejorar el establecimiento de un modelo de integridad. Entonces, a mí me parece que básicamente es un muy buen, es un buen modelo, pero está claramente influido por esta corriente del compliance. Espero estar bien en la hora. Me quedan muy pocos slides para que pasemos a la zona de preguntas. Voy a tratar de verlos muy rápidamente. Pero yo ya voy a plantear algunas preguntas claves a la hora de evaluar un sistema de compliance. ¿Cuándo un sistema de compliance está funcionando bien? Y más allá ya de las directrices que se dan desde la superintendencia en el caso del Perú. Piensen ustedes que la FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, tiene 2 casos en los últimos años que involucran empresas que han cometido irregularidades en Perú, o a propósito o con ocasión de sus operaciones en Perú. Quadgraphics violó la FCPA, según el Departamento de Justicia, mediante sobornos pagados o prometidos repetidamente a funcionarios del gobierno peruano para ganar contratos de venta y evitar multas. Y también por haber influido incorrectamente en el querer influir indebidamente en el resultado judicial de una disputa con la autoridad fiscal peruana. Por otro lado, WPP, una gran empresa de marketing a nivel global, compró empresas en distintos países, entre esos Perú, pero no se aseguró, o sea, no cumplió con su deber de diligencia y control. No se aseguró que estas subsidiarias implementaran controles administrativos, controles de contabilidad internos y políticas de cumplimiento, y le permitieron a los fundadores de las empresas adquiridas y al CEO de las entidades adquiridas ejercer una gran amplia libertad e influencia de gran tamaño en malas prácticas. Entonces, debido a estas deficiencias estructurales, la empresa, esta gran empresa multinacional, no cumplió
de manera adecuada a las señales de advertencia que repetidamente se producían por corrupción o falla de control en esas subsidiarias. Entonces ya hay dos casos muy actuales. Preguntas válidas. El directorio se preguntará qué actividades que realicemos responderán a los deberes de vigilancia y control, a qué aspecto del compliance debemos prestar especial atención como directivos. Por otro lado, el oficial de cumplimiento o el oficial de prevención se preguntará ¿qué implica la implementación efectiva del compliance en mi organización? Bueno, hay muchas preguntas. El Departamento de Justicia norteamericano orienta también a sus fiscales, pero les hace responder 3 preguntas cuando evalúan si un sistema de compliance en una empresa está funcionando bien o no. Primero, ¿está bien diseñado el programa de cumplimiento de la empresa? Es decir, apuntan al diseño. Segundo, ¿se está aplicando el programa con seriedad y de buena fe? Es decir, en realidad cuenta con los recursos, con las facultades adecuadas para funcionar eficazmente. Y en tercer lugar, ¿funciona en la práctica el programa de cumplimiento en la empresa? Es decir, si efectivamente y en la práctica funciona. Son 3 preguntas que se hacen, que tienen que hacerse los fiscales en Estados Unidos. Entonces, en materia de diseño, el Departamento de Justicia señala que la existencia de un programa de cumplimiento corporativo, incluso uno que prohíba la conducta en cuestión, no exime a la empresa de la responsabilidad penal, en virtud de la doctrina del responde ad superior. Es decir, que en el fondo el amo responde por sus criados, como se decía en Roma, digamos. En la empresa el amo responde por sus empleados, ¿ah? La empresa responde por sus agentes y empleados. Por lo tanto, la empresa, aunque tenga un programa de compliance, no queda eximida de responsabilidad penal. ¿Ah? Tiene que probar que hubo un aspecto en que el empleado pudo vulnerar ese sistema de compliance. Ahora, el Departamento de Justicia señala que ningún programa de cumplimiento puede prevenir toda actividad delictiva de los empleados de una empresa, sino que tiene que apuntar a factores críticos. Y tiene que estar, y el fiscal debe verificar entre esos factores críticos si la dirección de la empresa está aplicando el programa o en realidad está permitiendo tácitamente que los empleados cometan irregularidades para obtener los objetivos empresariales. ¿Sí? Debe ser un comportamiento activo de la más alto nivel. ¿Qué significa que en realidad lo apliquen de buena fe? Los fiscales deben considerar si la empresa fomentó la cultura en los empleados, una cultura de apertura, de tal manera que los empleados se sientan cómodos planteando sus inquietudes, o en realidad hay una cultura que desalienta el debate abierto sobre las irregularidades. También se señala que las empresas pueden ayudar a reducir o a disuadir la actividad delictiva, y que los sistemas de remuneración no deben ser incompatibles. No pueden aplicarse sistemas de remuneración que incentiven el incumplimiento. Todo programa de cumplimiento bien diseñado utiliza también políticas, normas, procedimientos para dar un contenido y un efecto a las normas éticas, mitigando los riesgos identificados por la empresa. Tiene que haber una utilización, no una dictación solamente. Tienen que usarse las políticas y los procedimientos. Los mecanismos de denuncia confiables también, según ellos, son muy probatorios de si una empresa ha establecido realmente mecanismos de gobierno corporativo que pueden detectar y prevenir eficazmente las conductas indebidas. La debida diligencia también la consideran. No se considera razonable por el Departamento de Justicia que una empresa no conozca las calificaciones y las asociaciones de los socios externos, que no conozca a su cliente o a su proveedor. Y otra pregunta que puede parecer accidental o accesoria: ¿cuenta el programa de cumplimiento de la empresa con los recursos y las facultades adecuadas para funcionar de manera eficaz? ¿Qué medidas concretas, por ejemplo, han tomado los altos cargos para demostrar su liderazgo en los esfuerzos de cumplimiento? También, ¿ha celebrado, por ejemplo, el personal encargado del Consejo de Administración? ¿Se ha reunido en realidad con los directivos del área de compliance para revisar cómo va el programa o el sistema?
o en realidad nunca se reúnen, nunca hay acceso del oficial de cumplimiento a la junta directiva. ¿Mm? Y un tema interesante también, el Departamento de Justicia se pregunta, dice, le señala a los fiscales que se pregunten si el encargado de cumplimiento normativo y control tiene en realidad la experiencia y las calificaciones adecuadas para sus funciones y responsabilidades. A mí me llamó la atención revisando los criterios de la superintendencia en el Perú, porque queda un tanto ambiguo eso, y como que no ponen un acento en que el oficial de cumplimiento tiene que tener una cierta experiencia y una cierta calificación, solo pide que conozcan la empresa. Entonces cualquiera que trabaje en la empresa puede ser oficial de cumplimiento. Y la verdad es que sí sería bonito, sería benéfico que la contratación del oficial de cumplimiento esté sometida a un perfil que establezca un mínimo de experiencia y conocimiento sobre la materia. Bien, con esto doy cierre a una serie de temas, pero ya me planteo temas de discusión. Ya me planteo temas de discusión y si me lo permitan dos minutos, cuando trato estos temas siempre surge algunas dudas y se las comparto. Cuando se establece un sistema de compliance que es flexible, que busca la simplicidad para facilitar la implementación, ¿en realidad es una flexibilidad regulatoria o se están generando incentivos para un compliance de papel? ¿Mm? Para un compliance en que en realidad las empresas no están fomentando activamente una cultura de ética y no están previniendo activamente delitos, sino que solamente están documentando que tienen un sistema. Esa es una primera pregunta. Segundo, muchas empresas han asumido, han asumido el compromiso de incorporar sistemas de compliance anti-soborno y lo difunden, y eso es muy valioso, y se certifican para dar más confianza. ¿Ah? Pero si yo pero esto no podría dar lugar a que yo prohíba solo el soborno, pero permita que se cometan toda una serie de otros delitos graves y que pueden afectar la responsabilidad de la empresa y la responsabilidad también reputacional, digamos, el valor reputacional de la empresa. Entonces siempre yo hago esa pregunta a quien está encargado de un sistema antisoborno. Ok, tú previenes el soborno, pero previenes otras actividades delictivas graves. ¿No será mejor tener un alcance más amplio de un sistema de prevención para que esté destinado también a prevenir otro tipo de grandes actividades ilícitas? ¿Ah? Como el contrabando, el tráfico de drogas en la empresa, el abuso infantil, el trabajo esclavo. ¿Mm? Y por último, la pregunta sobre el compliance público. ¿En realidad los estados necesitan un compliance cuando en realidad tienen un departamento jurídico, tienen una unidad de auditoría interna, tienen un director nacional que los está, tienen una gerencia de recursos humanos, de personal, tienen programas de capacitación? ¿Requieren un compliance público? Porque ahí yo he escuchado respuestas distintas dependiendo del país y dependiendo de la profesión de quien habla. Bueno, estas son las preguntas que yo al final lanzo, pero estoy abierto a todas las preguntas que quieran realizar en este momento. Muchísimas gracias por su paciencia. Voy a dejar de compartir la presentación. Excelente, Miguel. En primer lugar, muchísimas gracias por la excelente ponencia y con comentarios muy positivos respecto a la conferencia dictada. Agradecemos también a las más de 1.700 personas conectadas hasta este momento en la tarde aquí en Perú. Y sí, vamos a iniciar con las preguntas. Algunas de ellas ya han sido respondidas durante la propia conferencia en base a los componentes y la suerte de elementos teóricos que se han mencionado. Una primera pregunta que me parece como para comenzar a suerte de opinión en base a la experiencia propia. Nos mencionó un participante que pues hay mucho tiempo trabajado en temas de regulación justamente en aras de la lucha contra la corrupción y lo que pregunta esta persona es ¿qué es lo que falla o qué es lo que ha fallado a nivel global? Ya que la corrupción en vez de crecer y incrementa cada día más, o al menos, según los reportes, por ejemplo, de Transparencia Internacional, se muestra que la percepción de la corrupción sigue aumentando y sobre todo en países como de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué suerte de opinión te lleva esta pregunta?
Esa es una muy buena pregunta, excelente. Básicamente, nosotros tenemos la percepción de que la corrupción aumenta. La verdad es que, a mi juicio, un juicio muy personal, no ha fallado la lucha contra la corrupción, sino que avanza la corrupción, evoluciona y a veces muta, y las respuestas de los estados van detrás. Y entonces siempre hay desajustes. Por lo tanto, puede ser que ese es un factor. Primero, la corrupción es cambiante, es muy adaptable y a veces muta incluso sus figuras en un determinado lugar, país o territorio, o en un sector. Por lo tanto, es muy difícil de atrapar, porque es además una práctica y un delito oculto que se basa en el ocultamiento. De hecho, el problema está muchas veces cuando en una sociedad se producen delitos y nadie se escandaliza. Ahí hay un problema serio porque se está produciendo un proceso de normalización de las malas prácticas o de la comisión de delitos que afecta todavía y empobrece más a una sociedad. Por eso, perdónenme, pero muchos colegas míos, incluyéndome, admiran la capacidad de respuesta del Perú frente a escándalos de gran corrupción. Entonces, eso es lo primero, es un fenómeno dinámico, pero también las herramientas son dinámicas. Lo que pasa es que generalmente no son anticipatorias, ¿eh? Salvo cuando se involucra la gestión de riesgos, que ahí permite uno ya tener otra mirada. Lo segundo es que en cada país y en cada sector y en cada negocio hay ciertas prácticas corruptas que son propias de ese país, de ese lugar, de ese negocio. Y de hecho hay prácticas que son endémicas, que se le denomina endémicas, digamos, ¿eh? Y que no cambian. De hecho, en lugares tradicionales, especialmente en zonas rurales, son los mismos que se repiten década tras década. En cambio, en espacios urbanos integrados, donde hay nuevos negocios, donde hay inversiones en el transporte, donde hay mucho tráfico, comercio, flujo de personas, esas prácticas van cambiando mucho. Por lo tanto, es más fácil atacar un problema que está localizado y conocido que otro que está cambiando constantemente, y ahí siempre hay un punto de equilibrio. ¿Ah? Hay un punto de equilibrio. Lo tercero es que hay que considerar que algunas prácticas corruptas pueden ser corruptas para mí, pero no para otros. Y eso me puede dar la sensación de que todos son unos corruptos. ¿Ah? Eh, si, si en Afganistán un jefe tribal recibe un soborno para hacer algo, la gente no lo mira mal, lo mira bien, porque en realidad no está recibiendo un soborno, está recibiendo un pago que va a beneficiar a la comunidad. Entonces, hay una mirada antropológica que también hay que tomar en cuenta. Pero sí es verdad que hoy en día, cuando hay cambios tecnológicos importantes, y especialmente cuando los cambios tecnológicos afectan las comunicaciones y la información, como ocurre ahora, se incrementa el riesgo notablemente. El uso de la inteligencia artificial hoy en día está generando un gap muy grande y todavía no tenemos las herramientas para prevenir la corrupción que se puede realizar utilizando inteligencia artificial. ¿Ah? Entonces, sí, efectivamente, cuando hay procesos de cambio político, social, económico muy acelerados, especialmente económicos, muy acelerados, las instituciones, los mecanismos todavía no han creado las soluciones para responder a eso. Y por último, las percepciones son una cosa y son alimentadas por los medios y las redes sociales, y los hechos son otros. Voy a poner un ejemplo. Yo trabajé varios años en El Salvador, en lucha contra la corrupción, y todas las encuestas señalaban que en El Salvador no existía la pequeña corrupción, no existían los pequeños sobornos, que cuando ibas a una entidad pública nadie te pedía un soborno, algo muy distinto a lo que puede decir Perú, Ecuador, Argentina. Pero yo me di cuenta de que esas encuestas preguntaban algo muy formal. ¿Usted alguna vez ha tenido que pagar soborno en el último año? Entonces, ¿usted ha sufrido un acto de corrupción en el último año? ¿Pero qué es eso? O sea, quien escuchaba, interpretaba lo que quería y respondía lo que quería. ¿Ah? Entonces hicimos otra encuesta, una encuesta distinta. A lo largo de una gran investigación cualitativa pudimos identificar cuáles son las principales prácticas con pelos y señales, como se dice.
Usted, cuando ha ido a un centro de salud o alguien de su familia en el último año, ha tenido que pagar por un examen que es gratuito. Bueno, entonces, las encuestas te mostraban normalmente que había un 3% de soborno, lo que nosotros llamamos corrupción cotidiana, en la relación con los servicios públicos. ¿Mm? Pero esta encuesta elevó eso al 43%. Al 43%. Es decir, que hay una cifra que está subevaluada porque no se preguntó bien por la victimización. Tú puedes medir percepción, pero puedes medir victimización. La victimización siempre es más precisa, pero si no haces la pregunta adecuada, te van a responder lo mismo. Excelente, excelente la respuesta, Miguel. Muchas gracias justamente por responder esta consulta que tenía uno de los participantes. Otra de las preguntas que he visto que habla sobre, en este caso, la implementación de la cultura ética, que mencionaste dentro de tu ponencia. Una de las preguntas que nos hacen en dos partes, ¿no? O sea, ¿cómo se puede implementar esta cultura ética dentro de las instituciones públicas? Y lo segundo, y muy importante también, ¿cómo se logra medir esta cultura ética? ¿Qué nos podrías decir en base a esta pregunta? Ok. O sea, aquí lo que quieren es la fórmula de la Coca-Cola, pero todos tenemos derecho a pedirla. Todos tenemos derecho a pedirla. O de la Inca Cola, pero todos tenemos derecho a pedirla. ¿Cómo se puede implementar una cultura de integridad en las entidades públicas? Primero, aquí hay dos mecanismos por los cuales normalmente las organizaciones toman para fomentar la integridad pública y cambiar la cultura del personal. Uno es fortalecer los controles. Eso lo que hace es asegurar que las personas se van a comportar éticamente aunque no quieran. Entonces, cuando te enfocas en el control, tienes que establecer una gran cantidad de mecanismos y sistemas para controlar. Lo que genera otro efecto. Los empleados van a sentir que en realidad nadie confía en ellos, porque están siempre siendo controlados. ¿Ah? Y por lo tanto nunca van a adherir al valor que promueve la entidad pública. ¿Ah? Eso por un lado. Por otro lado, existen las estrategias que tienen que ver con manejar, con cambiar la cultura y afectar los valores de las personas, dándoles autonomía para tomar decisiones y haciendo que se muevan dentro del rango de los valores declarados por la organización. Es decir, es un enfoque más hacia la cultura, a la gestión de recursos humanos, a la generación de incentivos y al reforzamiento constante sobre los valores, de tal manera que genere una alineación de valores entre los valores organizacionales y los personales, y que cuando ha sido asumida esa alineación de valores, los funcionarios, sin necesidad de mecanismos de control, tomen buenas decisiones. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto, Miguel. Ya. Entonces, tú puedes, en general hay estrategias para fortalecer el control, pero eso no te asegura que los funcionarios van a actuar siempre de acuerdo a los valores y además no los van a asumir como propios. Y está el otro que es más arriesgado, pero que lo que busca es que en realidad haya una consonancia entre los valores individuales y los estatales. Ahora bien, aquí hay dos obstáculos grandes. El primero es que el empleado público es parte de una sociedad que tiene ciertos valores. Y a menos que en realidad la estrategia fortalezca la identidad, el deber, la responsabilidad y la autonomía de esos trabajadores, en realidad el trabajador siempre va a estar, o el empleado público va a estar respondiendo a la cultura o de la entidad pública antigua, llamémosle, o de la sociedad donde está. Porque el funcionario público es el 5% de la población laboral, o el 10%, es una minoría. Vive en un mundo que tiene otros valores. Entonces tiene que haber un reforzamiento alrededor de los clientes frecuentes de una entidad pública. No solo hay que enfocarse en los empleados, hay que disminuir el riesgo al cual están esos empleados expuestos y hay que hablar, concienciar y capacitar especialmente a los clientes frecuentes que trabajan en una entidad pública. ¿Mm? Creo que esos son aspectos importantes sobre cómo en realidad cambiar la cultura. Claro, hay otro tipo de herramientas, hay una gran cantidad de herramientas, pero claramente si
un servidor público se siente orgulloso de ser parte de una entidad y esa entidad además genera confianza o legitimidad con la población, entonces él va a estar más dispuesto a ser parte de algo valioso que si la organización en realidad, por la cúpula, por medidas arbitrarias, por cualquier otra cosa, en realidad está desprestigiada. Entonces, por lo tanto, hay que cuidar. La cultura de la persona no puede surgir en una organización que está manchada. Hay que limpiar la organización, hay que limpiar la imagen y hay que fortalecer el sentido de identidad y responsabilidad. Eso sí, soy consciente de lo siguiente, cada vez que voy a ver amigos al Perú, me encuentro que cambiaron de trabajo. Es decir, que el Estado peruano tiene una alta rotación de personal. Por lo tanto, el esfuerzo de capacitación, concienciación, enseñanza, evangelización sobre la integridad pública debe ser permanente y con recursos muy superiores a los actuales. Excelente la respuesta, muchas gracias, Miguel. Justamente hablaba o había un comentario de un participante en base a esto, ¿no? A la poca sostenibilidad laboral que existe aquí dentro del país. Otra de las consultas que nos habían realizado un participante era en base a qué pasa, porque lo mencionabas, ¿no? Prácticamente uno de los pilares del compliance como tal es el primero, sobre todo, es el compromiso de la alta dirección. Entonces, ¿qué pasa a nivel, obviamente, público o extrapolando a nivel público? ¿Qué pasa cuando se carece de ello? ¿Qué pasa cuando no se transmite a nivel organizacional este compromiso de la alta dirección para con esta creación de valor de integridad o de ética dentro de una organización? ¿Me la puedes repetir a la parte final, por favor? Sí, justamente cuando no se transmite como tal el valor del compromiso de la alta dirección para con la organización o entidad, en este caso pública, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Y cómo evidentemente, también, ajá, sí, sí, no, y cómo también podemos nosotros, o bueno, en caso de los servidores públicos, qué pueden hacer también cuando no se siente este compromiso para generar cultura de integridad o valores. bueno, es una pregunta bastante difícil de responder, pero ciertamente que lo que se dificulta cuando se implementa un modelo o un sistema de compliance en el Estado es identificar cuál es el órgano de administración. ¿Quién es el que toma las decisiones y quién debe dar el tono de la cúpula? Ciertamente que el liderazgo de quien dirige una entidad pública es fundamental. Si él no da señales de comportarse como espera que se comporten los empleados, evidentemente lo que está haciendo es generar una campaña en contra. ¿Verdad? Entonces, sí es necesario que quien dirige, o si es un consejo, ese consejo dé una señal clara en su comportamiento. No pueden estar diciendo ¿ah? que todos deben comportarse bien si andan utilizando el vehículo oficial para cosas personales y al mismo tiempo se están asignando contratos para la familia. O sea, evidentemente. Pero también el problema del cambio en las entidades públicas de la cúpula que ocurre cada cierto tiempo por las razones del sistema político, también afecta la persistencia de esas conductas. Por lo tanto, yo diría que cuando hay un escenario de ese tipo, lo primero es salvarse uno. ¿Y cómo se salva uno? No siendo el más voraz, por supuesto, sino que aliándose con los que están más cerca. Es decir, ser proactivo en enfocarse en el espacio organizacional o de personal donde yo tengo algún grado de influencia, de tal manera de generar buenas dinámicas. Eso es lo primero. Segundo, en esto es necesario que exista como base una carrera administrativa y tiene que haber un servicio civil que funcione, de tal manera que haya estabilidad en el empleo o una relativa estabilidad, porque la alta rotación dificulta mucho efectivamente alcanzar esos objetivos. Entonces, si yo tengo alta rotación y no tengo claridad además por el sistema, hay alta rotación también en el alto nivel, por el sistema político, por su dinámica, entonces en realidad tal vez allí no puedo planificar a largo plazo. Tengo que considerar que tengo que establecer mecanismos de control e incentivos muy claros en áreas críticas. Eso es lo primero, lo primero. ¿Ah? Si no hago eso, puede ser que yo diga, ese no es mi problema, ¿no? No me voy a meter en eso, no voy a ser proactivo, no voy a trabajar en mi círculo más cercano, no voy a trabajar en las áreas críticas. Lo que va a suceder es que ya no vas a tener el problema
de la manzana podrida en el cajón, sino que vas a hacer la manzana sana en un cajón podrido y ahí no tiene salida. Entonces, sí hay que buscar a una unidad organizacional o un espacio organizacional que sí permita darle continuidad a ciertas políticas y proteger, porque también es eso, proteger a los servidores públicos que quieren hacer bien las cosas. Creo que por ahí va la cosa. Entonces sí hay, a mí me parece que el esquema del modelo de integridad en el Perú es muy bueno. Me alegra en realidad que lo estén implementando. ¿Ah? Sin embargo, evidentemente que el sustento de eso depende de otras variables, como el sistema de empleo público en el Perú, la designación de autoridades. ¿Ah? Pero lo primero, si tú quieres que tú crees que en tu entidad el director o directora en realidad es permeable a esta situación, es permeable a la integridad pública, es una persona que tiene buenas intenciones, que quiere sacar adelante la organización, bueno, hay que tratar de influir sobre ese personaje, para que ese personaje dé el vamos de qué es lo que se va a aceptar y lo que no se va a tolerar en la organización. ¿Eh? Y segundo, darle información muy útil para la toma de decisiones. Y esa información útil proviene de la evaluación de riesgos. No de esa evaluación que es un checklist o que repite la planilla del año anterior. No, una evaluación de riesgos que está evaluando constantemente, realmente con una buena metodología, los riesgos a que está expuesta la entidad pública y el personal que además tiene contacto con terceros. Allí, ya recién ahí se puede tener una idea más concreta de dónde poner los escasos recursos que se tienen para fortalecer la integridad y encontrar los lugares clave donde hacerlo. A veces el lugar más riesgoso no es el lugar más adecuado para empezar a fomentar una cultura de integridad. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, te van a destruir. Entonces hay que buscar estratégicamente dónde empezar. Empezar por partes. Eso diría yo por ahora. Excelente, Miguel, muchas gracias por la respuesta. Vamos a ir con unas dos últimas preguntas, ya que nos hemos excedido del tiempo. Igual, nuevamente agradecer también a los participantes que aún se quedan conectados. Así que hacemos la siguiente consulta y justamente va en base a esta vinculación de lo público, pero también de lo privado, ¿no? Ya desde tu propia experiencia consultarte, ¿no? ¿Cómo se puede de repente promover esa mayor articulación entre el sector público y el sector privado con la finalidad de pues, compartir quizás buenas prácticas de compliance o de herramientas de gestión preventivas, sobre todo para fortalecer la confianza ciudadana en países que se han visto afectados, obviamente, por empresas privadas y casos, como los habías comentado, que de una manera u otra decrecen la confianza de la ciudadanía en general, ¿no? Bueno, para que en realidad, claro, para salir de la isla en la que uno se encuentra, evidentemente, y para generar políticas públicas que sí aumenten todavía la capacidad del Estado y de la sociedad peruana, evidentemente que la alianza, yo diría una alianza o acuerdo público-privado para una agenda de inversión y negocios basados en la integridad es una manera de hacer las cosas. Es decir, el empresario no se va a vincular a esto porque sí, va a tener que obtener un beneficio, ahorrarse costos, ganar negocios, obtener socios para la inversión, crecer. Y eso, lo que hay que hacer es, evidentemente, una de las cosas que se pueden hacer es promover ese tipo de alianzas o la acción colectiva, que lo que hace es que une, por ejemplo, puede unir a sociedad civil con empresas o a sociedad civil, empresa y Estado. De tal manera que el Estado genere condiciones para que las empresas, con el apoyo de la sociedad civil, puedan llevar adelante iniciativas que sí demuestren que se puede ir un poco más allá. ¿Mm? Entonces, creo que hay que pensar que si va a trabajar con los empresarios, hay que conocer los intereses de los empresarios. Y claramente hay empresarios que sí están apostando más, yo creo más incluso en un empresario que está teniendo clientes o que está buscando inversores en el exterior o socios en el exterior que uno que está buscando socios acá, porque el que está acá ya tiene su negocio, ya tiene su chiringuito, está instalado, tiene su parcela, tiene sus contactos. ¿Por qué se va a mover? A menos que esté perdiendo dinero, porque efectivamente el fraude
¿ah? La falta de la integridad dentro de la empresa genera una pérdida notable de dinero para algunas empresas. Por ejemplo, el retail, las empresas textiles, ¿ah? Donde el robo interno es muy grande, el robo hormiga, le genera un daño terrible. ¿Ah? Claro, ellos podrían estar dispuestos a hacerlo porque van a dejar de perder dinero. ¿Ah? Pero están también los empresarios que buscan oportunidades y las oportunidades están más en socios que sí están sometidos a estándares internacionales. Y una empresa o un organismo del Estado puede asumir una ISO. La ISO es una recopilación de buenas prácticas y puede asumir que esa ISO le plantea un modelo que le permite trabajar el compliance e implementarlo gradualmente. Y allí yo desconfío, lo digo, desconfío de las certificaciones. Las certificaciones son un gran negocio, pero se presta mucho para que cualquier organización o empresa extranjera que no esté incluso acreditada en el país o en su país de origen esté vendiendo certificaciones. Y eso normalmente se genera el incentivo para tener compliance de papel, porque me certifico y no tengo que gastar tanto dinero en hacer cambios en mi empresa. ¿Ah? Pero efectivamente a mí me parece que la ISO es una buena manera de apoyarse, pero sin necesidad de certificarse para no quedar, como diríamos, en una camisa de fuerza, sino que tener plena libertad para adaptarlo a mi propio negocio. ¿Mm? Ah, y no solo eso, o sea, cuando yo incorporo una política de compliance, no solamente la tengo que aplicar a mi organización, tengo que implicarla a mis proveedores, a mi cadena de valor, porque esos proveedores a mí me pueden contagiar un delito y pueden hacer responsable a mi empresa social, económica, reputacionalmente, judicialmente, por un acto de un tercero que actuó en mi nombre. ¿Mm? Eh, Creo que evidentemente en el Perú el sistema para las empresas privadas podría mejorarse, pero tal vez primero hay que ver cómo lo implementan voluntariamente, voluntariamente, cómo lo implementan, quiénes lo implementan, y según eso extraer lecciones. Es decir, una vez que uno larga una ley, ya no es cosa de que ahí se quedó para siempre. Uno tiene que inmediatamente generar la línea de base para evaluar la ley en 2 años o 3 años o 5 años más. ¿Para qué? Para una nueva reforma. Porque esto es un fenómeno dinámico. Son fenómenos organizacionales dinámicos que se producen en una sociedad dinámica. Por lo tanto, en realidad, uno no va estableciendo cosas, uno va navegando. Por eso hablo de que siempre hay un punto de equilibrio y a veces estamos más lejos del punto de equilibrio que deseamos o más cerca. Eso. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Cerramos con esta última consulta y tomando en referencia a lo que habías comentado respecto a las ISO, a la certificación, a la acreditación de las ISO, en cierto punto, ¿qué tanto también podría generar duplicidad de funciones dentro del sector público, teniendo en cuenta que ya se tiene también este modelo, como habías comentado, como lo sabemos aquí del modelo de integridad pública, a cargo de la Secretaría de Integridad Pública, donde también genera gestión de riesgos, o el mismo sistema de control interno dentro del Perú, que lo ve la Contraloría, que también ve gestión de riesgos. Y también, y para cerrar, porque sí me pareciera interesante, y lo he visto muchas veces, que se mencione esto de que no todo quede como papel, herramientas de papel, herramientas solamente de cumplimiento, o porque tienes una obligatoriedad de cumplir este modelo como tal, de hacer un checklist con las cosas que tienes, cómo poder transformar eso también, y qué recomendaciones nos darías para ello. Bueno, para evitar los checklists, en realidad lo que se necesita es sancionar. O sea, el camino rápido es decir, bueno, ¿quiénes son los más descarados en esta compliance de papel? Pues sancionar, dar una señal inmediatamente. Y eso es una labor en este caso, del Estado. ¿Mm? Eh, Recordemos que para el sector privado el compliance es voluntario. Es voluntario el esquema de prevención. El modelo de prevención es voluntario. Pero eso no significa que es voluntario que te sancionen. No, no, no. El tribunal va a sancionar si es que está motivado para sancionar y va a sancionar más probablemente a una empresa que no tiene un sistema de compliance que aquella que la tiene. Dejemos claro eso primero. Por eso yo hablo de incentivos al compliance. ¿Eh? No necesitas decir que es obligatorio para las empresas, pero si les dices, mire, yo la voy a sancionar a usted si no tiene un sistema de compliance efectivo, le estoy diciendo, bueno, cúrese en salud, pues. ¿Eh? Eso es lo primero.
En cuanto a la duplicidad de funciones, al aplicar una ISO o al aplicar el modelo en una entidad pública, en realidad todo el consenso internacional habla sobre la integración de los modelos de compliance, porque fíjense lo siguiente, hay compliance, como se ha diversificado el compliance, hay empresas que están obligadas a tener compliance de telecomunicaciones, compliance de lavado de activos, compliance de protección a la intimidad, compliance antisoborno. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen 4 encargados? No, el secreto es integrar. Integrar funciones, aprovechar los recursos ya existentes, no duplicar, pero acordar qué nuevos productos y canales de comunicación tiene que haber. ¿Quiénes deben estar involucrados? Entonces ya se vuelve algo dinámico, bastante más dinámico. No es un encargado de compliance que tiene que andar peregrinando por la organización. Ahora puede haber uno de compliance, pero que articula con distintos comités, con distintas áreas, dependiendo del enfoque de compliance. Entonces, las buenas prácticas indican no duplique, no duplique, simplifique, utilice canales que ya existen para realizar una tarea adicional, pero no cree otro canal si no es necesario. Eso. Eso diría. Excelente, excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Con esa última pregunta hemos llegado al final de esta actividad. Obviamente, no sin antes pedir las disculpas correspondientes a los participantes, porque seguramente nos quedan muchas preguntas y muchas consultas por resolver. Hemos intentado parafrasear algunas de ellas con la finalidad de que alcancen el tiempo que, a pesar así, hemos excedido, ¿no? El día de hoy. Bueno, nada más, agradecer nuevamente. Todavía hay más de 1.600 personas conectadas por lo interesante que ha sido la conferencia y la exposición. Así que nuevamente agradecerte por la conferencia, por la actividad, Miguel, y esperamos verte en una próxima oportunidad brindando el conocimiento dado. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a quienes participan y escuchan. Gracias por su atención. Les deseo un buen día.